¿Se lee bien todo? Sí, sí. Así que bueno. Bueno, Ale, cuando quieras, no sé si vas a empezar a grabar. Sí. Bueno, ante todo, buenos días. Mi nombre es Marcelo. Y bueno, como les expliqué recién, me toca hacer el cierre, como una especie de cierre con los temas de esta clase. Y recordando un poco los conceptos que vieron la última clase con Claudio, no sé si más o menos se acuerdan, llegaron a ver un poco de intersección, las distintas ecuaciones de la recta. ¿Se acuerdan más o menos? Sí, sí. Sí. Bueno, hoy en realidad vamos a ver más temas, pero todos van a estar conectados con conceptos que ustedes ya vieron antes. O sea que vamos a ir como una especie de tomando ese concepto anterior y agregándole cosas nuevas y vamos a ir construyendo conceptos nuevos. Yo elegí de entrada como para refrescar el tema de la intersección, de las rectas. Elegí este ejercicio que es muy parecido a uno que está en la práctica, porque bueno, quería desarrollarlo un poco y ver el tema de que ustedes puedan ver la intersección de las rectas, cómo se da, y llevarlo también al GeoGebra y verlo de manera gráfica. Y si ustedes ven, dice, hallar las coordenadas del punto de intersección de las siguientes rectas y verificar gráficamente. Nos dan dos rectas que están en distinto formato, y lo que nos está pidiendo es justamente el punto de intersección, si es que existe. Ustedes, mirando la primera ecuación, ¿se acuerdan cómo se llama esta ecuación? La que está igualada a 1. ¿La segmentaria? Sí, segmentaria. Exactamente, la segmentaria. Si ustedes se fijan, es parecida a la simétrica, salvo que la simétrica lo que hace es igualar las dos incógnitas. En el caso de la segmentaria están las dos variables de un mismo lado y está igualada a 1. Exactamente. ¿Y la de abajo? ¿Implícita? La implícita. Explícito. La implícita. Entonces, bueno, casi. Es parecida. Entonces, esta es la ecuación segmentaria y esta es la ecuación implícita. Segmentaria tenía las intersecciones con el eje de X y Y. Claro, que son justamente los números que estaban en los denominadores, ¿no? Sí. Bueno, ahora fijémonos, a mí me piden trabajar con estas dos rectas, pero ¿qué pasa? La primera, digamos como que está de una manera un poco así como revuelta. Me convendría agarrar las dos ecuaciones, buscar algo en común entre las dos y recién ahí empezar la intersección, ¿verdad? ¿Les parece empezar por ahí? Sí. Entonces yo podría agarrar la segmentaria y podría despejar, por ejemplo, la variable y. La vamos a llamarla a esta 1 y esta la vamos a llamar 2. ¿Sí? Entonces agarramos 1 y despejamos y. Yo tendría entonces y sobre 4, 1 menos, y tener x sobre menos 4 es lo mismo que tener menos un cuarto de x. ¿Lo ven eso o...? Sí. Sí, sí. Y coeficiente, yo tengo un coeficiente acá 1, el menos 4 abajo. Lo único que hago, digamos, es ponerlo de una forma un poco más clara para verlo, ¿no? Entonces, nuevamente, si yo tengo y sobre 4, y trabajando un poquito de este lado, ¿qué me quedaría? Y yo tengo un paréntesis precedido con un signo menos. Lo único que me pide es que cambie esto, ¿verdad? Y ahora, si yo quiero despejar y, lo único que tengo que hacer es este 4 que está dividiendo, hacerlo multiplicando, y me quedaría
por último, me quedaría hacer la distributiva, ¿no? 4 por 1, 4, más por más, y un cuarto de x por 4, X. me quedaría X. se simplificaría. Entonces, yo ya de la primera, ya tengo despejada ahí. Ahora lo que podría hacer de la segunda es despejar también la misma variable. ¿Sí? Entonces me quedaría 3i es igual. Tengo el 1 y el menos x. ¿Sí? Y ahora, el 3 que está multiplicándolo ahí, lo pasaría dividiendo. Me quedaría menos un tercio más un tercio de x. Exacto. Fíjense que ya tengo despejada la y. Como lo que yo necesito es hallar la intersección de las siguientes rectas, yo logré poner las dos variables iguales a otro término. Entonces yo puedo decir que como y es igual a y, la segunda parte de los miembros son iguales. ¿Verdad? Sí. Entonces yo puedo decir que menos un tercio más un tercio de x es igual a 4 más x. Y ahora yo, ¿qué tendría que hacer? Que yo tengo una igualdad entre dos cosas. Despejar. Tendría que agrupar, ¿no?, todo lo que tiene x de un lado y todo lo que son números del otro lado. ¿Sí? Sí. Entonces acá dejamos el menos un tercio, pasaría este 4, y del otro lado me queda la x y el menos un tercio de x. ¿Sí? Bueno, ahora lo único que resta es operar. Menos un tercio. Menos 4. 3 por 4, 12, menos 1. Y acá también, ¿no? Yo tengo x menos un tercio de x, vale a ser a 1 menos un tercio. Entonces sería 3 por 1, 3, menos 1. Dos tercios de x. ¿Hasta acá me siguen? Bien. Sí, sí. Ahora yo tengo que despejar x. Entonces el 2 tercios que está multiplicando pasaría dividiendo. Sobre menos dividido más es menos, y tengo 13 tercios dividido 2 tercios, es hacer esa regla de que se multiplican las puntas sobre los medios, ¿no? Me quedaría 13 por 3 sobre 3 por 2, en donde yo los 3 los podría simplificar. ¿Se llega a ver eso o es...? Sí, sí. Que haría menos 13 medios. Exactamente. Exactamente. Entonces yo ya tengo el valor de x. Ya tengo una parte de la coordenada, porque me dice, en x intersecciona en menos 13 medio. Ahora, ¿yo qué tendría que hacer para averiguar la otra parte de la coordenada? ¿Puedo reemplazar alguna de las ecuaciones? Exactamente. Y acá es donde ustedes tienen que ver en cuál de las dos es más fácil de reemplazar para no enredarse con cálculos. En la En este segunda caso, sería. segunda, exactamente. ¿No? Entonces yo tendría, ojo acá, porque yo ya tengo un menos. Después viene el valor de x, que también es negativo. ¿Sí? Después viene el más 3i.
más 1 igual a 0. Bueno, esto nuevamente es un paréntesis precedido por un signo menos, lo que me pide es cambiar el signo adentro. Me quedan los 13 medios, más 3i, y pasaría el 1 para el otro lado. ¿Sí? Ahora otra vez, como yo necesito despejar i, paso el 13 medio para el otro lado, entonces me queda. Y finalmente, i va a ser igual a, y tenemos 2 por menos 1, menos 2, menos 13, menos 15. Vamos a hacer así para que vaya paso a paso. Y ahora sí, el 3 que está multiplicando lo paso dividiendo. Me quedan los menos 15 medios. Todo. Sobre 3. Menos 5 medios. Exacto. Entonces me queda ahí igual menos 5 medios. Y ahí ya tengo la otra coordenada. Entonces, respondiendo a lo que me dice el ejercicio, sabemos que va a interseccionar en el valor de x, que es menos 13 medios, coma, el valor de y, que es menos 5 medios. ¿Sí? Bueno, como el ejercicio me dice, aparte de hacerlo analíticamente, lo tengo que verificar gráficamente. ¿Se ve la hoja del GeoGebra? Sí. Bueno, yo cargué las dos ecuaciones. Acá activamos la primera, y como bien dijo el compañero, fíjense en que justo en la intersección con el eje X, Y, son los valores del denominador de la ecuación segmentaria. El menos 4 para X, que está acá, y el 4 para Y, que está acá. ¿Sí? ¿Se llega a ver? Y ahora, activando la segunda, fíjense el punto de intersección, menos 6 quintos, menos 2 quintos. Que esto es menos 13 medios, menos 5 medios. Este ejercicio es muy parecido al del punto 10 del trabajo práctico número 3 que tienen para hacer. Así que más o menos espero que les sirva de modelo como para encargar los ejercicios de ahí. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿O vamos bien? Bueno, bueno. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, Marcel. Bien. Esto que vimos es intersección entre dos rectas. Ahora lo que vamos a ver es la intersección de una recta con los ejes coordenados. ¿Sí? Voy a borrar la pizarra. Bien. Me da la siguiente recta, ¿no? X. Sí. Más 4. Igual a 0. Y me pide la intersección con los ejes. ¿Sí? Bueno, la recta está definida con esta ecuación. ¿Cuál es esta ecuación?
La Implícita. 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 Generalmente es la más fácil a la que yo puedo llevar alguna ecuación de la recta para hacer las intersecciones, porque es la más sencilla, digamos, para trabajar. Siempre que ustedes tengan alguna recta expresada en alguna otra ecuación, les convendría llevarla a la forma implícita, entonces es mucho más cómodo para trabajar. En la guía hay en el ejercicio 10, les pide interseccionar y les da 2 rectas en forma paramétrica. La verdad que es un ejercicio muy lindo para hacer, pero es muy largo porque está en forma paramétrica, tienen que trabajar con los 2 parámetros. Así que me gustaría por ahí hacer ese ejercicio y después colgarlo en el campus para que ustedes puedan ver el desarrollo, porque es muy largo. Yo lo quería elegir para hacer acá, pero la verdad que sería muy largo el desarrollo y perderíamos mucho tiempo. Pero es muy interesante de hacerlo para que ustedes puedan ver cómo manipular los 2 parámetros al mismo tiempo y hacer la intersección. Es un ejercicio muy interesante. Pero bueno, me parece mejor hacerlo de esa manera, ¿sí? Lo desarrollamos, y lo cuelgo en el campus, a manera de ejemplo. Dale, sí. Entonces arrancamos. Vamos a hacer intersección con el eje X. ¿Y esto qué implica? Que si yo estoy interseccionando con el eje X, el eje Y vale 0. ¿Sí? Entonces, bien, si el eje Y vale 0, reemplazo ese valor acá, lo que me está quedando es X. Menos 2 por 0. Esta parte se cancela. Bien. Perdón. Listo. Ya encontré la coordenada, el valor donde la recta intersecciona con el eje X. Entonces la coordenada tiene esta forma, porque en X vale menos 4 y yo en condición inicial había dicho que Y es igual a 0. Entonces eso lo tengo que poner acá. Acá yo tengo mi coordenada de intersección con el eje X. Ahora voy a hacer lo mismo. Este es un ejercicio sencillo, pero es para ir recordando todo lo que vieron con Claudio antes. Interseccionar con el eje Y, y esto que implica que X va a ser igual a 0. Y hacemos lo mismo que hice anteriormente. Yo tendría 0 menos 2 por Y más 4 igual a 0. Entonces me queda menos 2Y igual a menos 4. Y nuevamente, como lo que me pide es la coordenada, nosotros sabemos por condición inicial que X vale 0 y Y vale 2. O sea, ya tengo las coordenadas de la intersección con los ejes. Vamos a ir al GeoGebra y teníamos X menos 2Y más 4 igual a 0. Esta es la ecuación de la recta que tenemos nosotros. Y efectivamente podemos comprobar que la intersección con el eje X es en la coordenada menos 4, 0, y con el eje Y en 0, 2. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Es un ejercicio sencillo, pero como para ir recuperando conocimiento, ¿no? de la última clase.
Bueno, ahora nos vamos a adentrar en otro tema. Vamos a borrar la pizarra. Vamos a ver lo que es distancia punto recta. Dada una recta, hay un punto exterior a ella, y yo quisiera encontrar la distancia de ese punto a la recta. Yo podría pensar una recta, un punto, ¿sí? Claro, y yo tengo del punto a la recta, yo tengo, vamos a hacerlo con el color para que se vea. Yo tengo, por ejemplo, puedo hacer esto, 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 esto. Fíjense que tengo varias maneras de representar la distancia, pero de todas esas hay una en particular que a mí me interesa, porque es la menor. Entonces, ¿cuándo se da eso? ¿Cuándo podría ser que el punto tenga la menor distancia a la recta? Perpendicular a la recta. Exactamente. ¿Tiene Leonardo? Sí. Bien, como dijo Leonardo, claro, el que a mí me interesa justamente es este. Porque de todas las distancias que yo puedo trazar del punto hacia la recta, esta es la más corta. Y es la que a mí me va a interesar. Entonces, para hacer esto, para empezar con esto, vamos a recordar una propiedad que ustedes ya vieron con el profe en la unidad anterior. Vamos a apoyarnos en esta propiedad que es la proyección de un vector sobre otro. ¿Se acuerdan de esto? Si no se acuerda, igual lo vamos a ver, pero digamos que es algo que ustedes ya vieron. ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando yo proyectaba un vector sobre otro? ¿A qué era igual eso? ¿Se acuerdan? Tenía la proyección, en este caso, ¿no? Yo tengo la proyección de U sobre B. Y esto queda igual. ¿Se acuerdan algo o no? Esto lo podía representar arriba como un producto. Se me borró. No importa, no importa. Podría ser esto, ¿no? La U Encima por del B. ángulo de acá. ¿Cómo? Y anda por ahí más. Por, Lo que pasa es que la fórmula ya estaba refinada, digamos. por el módulo, ¿era? Claro, arriba era el producto y abajo es el módulo del otro vector. Pero con una particularidad. ¿Qué llevaba acá? El cuadrado. Exactamente. Bien, si yo desarrollo esto un poquito, me va a quedar Falta arriba. un vector B arriba. Ah, tenés razón. Perdón. Acá. Ahí está. Me iba a dar cuenta cuando desarrolle el cuadrado. Iba a tener con quién sacarlo. Bien. Ahora desarrollamos esto, el denominador, ¿no? Porque yo lo podría expresar como U por B
Y abajo, como yo tengo la norma de U, la norma de U al cuadrado, yo puedo decir que es la norma de B por la norma de B, ¿verdad? Y esto, eso que está ahí, ¿les recuerda algo? ¿Les hace acordar a algo? Hay una propiedad que hablaba sobre si yo agarro el vector y lo divido por su norma, le estaba haciendo algo a ese vector. ¿No? Tengo un vector de este tamaño, por ejemplo, pero si yo hago esto que está acá, a este vector, El vector que medía 1, ¿puede ser? exactamente, lo estoy normalizando. Entonces, esto que está acá es igual a 1, ¿verdad? Ujú. Y esto que está acá es igual a 1, y yo estoy multiplicando todo esto por 1, solamente me va a quedar esta parte. Es la que me interesa. Se me va a terminar quedando U por B. Sobre el módulo de B. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte, este desarrollo de acá? Sí, sí. Bien. Ahora vamos a este ejemplo. ¿Se ve el cambio de pizarra? Cualquier cosa ustedes me frenan si voy muy rápido y me dicen, ¿eh? Yo no tengo ningún problema en volver a explicar algo o venir más despacio. Tenemos una recta. Bueno, estábamos, fíjense que tengo la recta, que es la que está en celeste, la recta R, tengo 2 puntos sobre la recta y conocemos el vector normal a esa recta. ¿Sí? O sea, por un lado tenemos este vector que está acá, que sería P sub 0P, que si ustedes se fijan, cuando yo tenía hacer P sub 0P, ¿a qué equivale? Hacer P menos P sub 0. Entonces sería X menos X sub 0 y menos Y sub 0. Después tenemos el vector normal a la recta, que va a ser NX y NY. Entonces R, ¿sí? Va a estar definida por P sub 0P por el vector normal. ¿Y qué va a pasar cuando yo haga este producto? Nosotros sabemos que el vector normal es perpendicular a la recta. Entonces a este producto, Tiene que quedar 0. claro, nos tiene que dar 0. ¿Sí? Y hacer esto, según lo que yo tengo arriba, equivale a hacer X menos X sub 0, punto y coma, y menos Y sub 0,
por nx ni y me tiene que dar 0. Ahora, si trabajamos un poquito esto, ¿no? Y hacemos las distributivas, me queda por nx más y menos y sub 0 por ni igual a 0. Y ahora desarrollando esto un poco más, ¿qué nos quedaría? Me queda nx por x menos nx por x sub 0 más ni por y menos ni por y sub 0 igual a 0. ¿Sí? Pero nosotros, por lo que ustedes vieron con Claudio, sabemos que nx y ni, si es el vector normal a la recta dada, ¿se acuerdan que llevaba 2 letras? Sí. Esto era A, esto era B. O sea que yo puedo usar eso para reemplazar acá y para reemplazar acá. ¿Verdad? Sería mi A y esto sería mi B. Entonces me quedaría AX más BI, y todo esto que está acá, y si ustedes se fijan, conformarían el parámetro C. ¿Sí? ¿Se entiende este razonamiento? Porque, digamos, lo necesito para trasladarlo a lo próximo que viene. Fíjense, agarramos los dos vectores, hicimos el producto, nos tiene que dar 0, reemplazamos, hicimos las operaciones y llegué a esto que está acá. Y esto es la ecuación implícita de la recta. Ahora, con esto, lo que vamos a hacer es calcular la distancia del punto de la recta utilizando todo esto que venimos trabajando. Esta parte la puedo borrar. Sí.
poner un punto. Y acá. Bien. Entonces, basándonos en este esquema y en lo que vimos antes, tenemos P sub 0 pertenece a la recta porque está sobre la recta. ¿Sí? Y sabemos que P sub 0, P1, es el normal a la recta. Eso tiene la forma nx. Ni. ¿Sí? Acá estoy buscando B. Entonces, yo podría decir que la distancia de P sub 1 a la recta, esta es la manera de pedirle eso. Estoy pidiendo esta distancia, ¿sí? Y como vimos era la más corta. Entonces, la manera de expresar eso es la distancia de P1 a R, simboliza esto, que si ustedes se fijan tiene el mismo valor que esto que está puesto acá. Es igual al módulo de la proyección de P sub 0 a P sub 1, perdón, al normal. A ver, ¿por qué encerramos esto entre barras de módulo? ¿Qué les ocurre? Porque estamos buscando la distancia. Claro, yo estoy buscando una distancia, y si hacer esto me devuelve un -3, no puedo tener una distancia negativa.
Entonces, con la barra de módulo, me aseguro de que la distancia va a ser siempre un número positivo. Ahora, por lo que vimos antes, hacer esto que equivale, según el razonamiento que habíamos hecho antes, es hacer P sub 0, P sub 1, por N, sobre, ¿y qué iba acá abajo? Módulo El de módulo de n n al cuadrado. Y hacer el módulo de n al cuadrado era hacer el módulo de n por el módulo de n. Y nuevamente, si ustedes se fijan, volvemos con esto. ¿Y esto qué era? Esto era normalizar. Uno. Claro, esto Uno. era normalizar. O sea que si esto es igual a 1, es todo esto multiplicado por 1 y me quedo con todo esto. Que termina siendo igual al módulo de P sub 0 por P1 n sobre la norma de n. Perdón. Entonces ahora me quedo con esto que está acá y con esto que está acá. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿No se puede volver a hacer lo mismo que hiciste antes con esa n y ese módulo de n? Que también valga 1. Claro, es lo que hice acá. Ah, no, esto que está acá. Sí. Lo que pasa es que si yo hago eso de vuelta, no me está quedando la distancia. Claro. Lo Quedaría. que yo estoy tratando de hacer es llevar esto, llevarlo esto a una ecuación, o sea, deducir una ecuación a través de este razonamiento. O sea, yo lo hice acá, por ejemplo, esto porque a mí me conviene que valga 1, entonces me quedo esto, pero está muy bien hecha la pregunta, porque tranquilamente yo podría hacer esto y también, claro, y igual a 1. Y en definitiva eso, digamos, tendría otra... ¿Puedo Sí, responder a la pregunta? sí, Porque vos en el caso anterior, donde está lo que está marcado en rojo, vos cuando haces el primer producto, P sub 0, P sub 1, por n estás haciendo un producto escalar. claro. Una vez que eso se transformó en un producto escalar, o sea, que ese producto escalar me da un escalar. Entonces el segundo producto es un producto de un escalar por un vector, no es el mismo. Entonces yo puedo separar el módulo cuando tengo eso. Ahora, cuando tengo producto escalar, no. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo un escalar por un vector, el módulo de un escalar por un vector, puedo sacar el módulo del escalar afuera y hacer el módulo del escalar por el módulo del vector. Ahora acá yo tengo dos vectores, P sub 0, P sub 1 por n, por más que esté dividido por la norma, que sea el versor n, es el producto entre dos vectores. No puedo hacer la separación del módulo, por eso no es que me queda uno. ¿Se entendió eso? Porque son distintos productos. Ok. Después lo podemos ver mejor a eso si quieren, si les quedó alguna duda. Bueno, sigue Marce. Bueno, Bueno, gracias. y ahora si trabajamos esto un poquito, fíjense, yo tengo el módulo de un cociente. Y por propiedad sabemos que eso se puede repartir. P sub 1 por n
sobre el módulo de n. Esto es lo que nos va a ayudar a deducir la fórmula de la distancia punto recta. Y ahora esto lo trabajamos con todo lo que vimos antes. Nosotros teníamos que P sub 0, P sub 1, perdón, es esto que está acá arriba. Pero yo lo podría escribir como x1 menos x0, coma, y1 menos y0, ¿sí? Pero acá viene lo interesante, porque ahora yo lo tengo multiplicado por n, pero n, nuevamente, yo lo tengo como nx y ni. Pero esto, como es el vector normal de la recta, yo lo puedo llamar de otra manera. El nx sería a, esto es lo mismo que vimos antes, y el ni sería b. Entonces yo eso lo puedo reemplazar acá, que sería, estoy reemplazando n, las coordenadas de n. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, abajo yo tengo la norma de n. Y hacer la norma de n, según este cambio que hice recién, ¿qué sería? ¿Cómo es hacer la norma de un vector? De a al cuadrado más b al cuadrado. Exactamente. Sería a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Y sería raíz de todo esto. Sí. Y ahora, si yo hago el producto de estos dos vectores, para no hacerlo muy extenso, porque ya lo probamos antes, termina quedando a por x1 más b por y1 más, y acá queda menos a por x sub 0 menos b por y sub 0, todo sobre lo mismo, ¿no? A cuadrado más b cuadrado, la raíz. Pero ahora, yo quiero que presten atención a esto. Esto que está acá, ¿qué sería? Según la ecuación implícita, porque si nos Sí. fijamos más adelante, la ecuación implícita. Claro, entonces todo esto es lo que nosotros llamamos T, lo que vimos antes. ¿Sí? Entonces quiere decir que esto yo le puedo dar una vuelta más. Una pregunta, Y la norma sigue estando, ¿no? abajo, Arriba. la norma, vos decís a todo el módulo. Claro. Las barras estas sí. Ah, perfecto. Entonces, traduciendo esto un poco, nos queda la x1
Ahora igual vamos a ver este tema de la norma, ya que lo preguntaste. La distancia. Esto sería de P1. A ver. Y esta es la fórmula de la distancia punto recta. O fíjate una cosa, con respecto a las barras de módulo. Como es un cociente, yo esto lo puedo dividir, ¿verdad? Me quedaría el módulo arriba y el módulo abajo. Pero ¿qué pasa con el denominador? Yo en el denominador ya estoy haciendo a cuadrado más b cuadrado, que si llegasen a ser dos números negativos van a ser positivos, y después tengo la raíz de eso. O sea que el denominador me va a asegurar siempre ser un número positivo, ¿no? ¿Se ve eso? Por lo Sí. tanto, en realidad las barras de módulos yo se lo tengo que pedir a lo de arriba. Porque si lo de arriba me llega a dar negativo, yo sé que lo de abajo es positivo siempre. Pero si lo de arriba me da negativo, menos dividido más, me daría menos y estaría en el problema de la distancia negativa. Entonces, en realidad, las barras de módulos yo se lo pido a lo que está arriba. Porque lo de abajo, por lo que estamos haciendo, ¿sí? Me va a dar siempre positivo. Entonces, esta es la deducción de la fórmula de distancia punto recta. ¿Qué necesitamos para esto? Bueno, necesitamos la ecuación de la recta en forma implícita y necesitamos un punto conocido para reemplazarlo acá en x1 y 1 y haciendo esta cuenta da la menor distancia del punto exterior de la recta a la recta. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? Ahora vamos a ver un ejercicio igual. Yo tomé para hacer... ¿Esto lo copiaron? ¿Lo puedo borrar? A ver. Ah, tengo esta pizarra libre. ¿Lo copiaron a esto? Sí, Bueno, ya. igual queda grabado. Cambio de pizarra, no hay problema. Bueno, yo quiero hacer el ejercicio. El ejercicio 15A de la guía. Y el ejercicio me pide, dada una recta, no, dice, hallar la distancia entre la recta y el punto. Entonces, nos da la recta, es redefinida. Dice que es menos 2 y nos da el punto. Bien, y lo que nos está pidiendo, nosotros tenemos recta, acá el punto, está pidiendo esto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Nos da la recta, definida de esta manera, y nos da el punto. Bien. ¿Qué necesitaría saber yo
para poder utilizar el razonamiento que hicimos antes. Y bueno, tendría que empezar a traducir los datos que me dan, ¿no? Para introducirlos en la fórmula y poder hacer el cálculo mucho más fácil. Yo tengo la recta. La recta está ¿en qué formato? Tengo y igual 3x menos 2. Si bien no llega a ser la implícita, no es la forma explícita, yo la podría acomodar. ¿Pasaría la I? Y o pasaría toda esta parte para allá, que es más sencillo. También. Y en realidad sí, vamos a hacer como así dos, parece. Tendría 3x, pasaría la I, ¿no? Y ya me quedaría igual a 0. Y ya está. Tengo la ecuación implícita, que es lo que necesito. ¿Y por qué hago esto? ¿Qué beneficio me trae hacer esto? ¿Qué voy a sacar yo de acá? El A y el B, estoy viendo. Exactamente. Yo sé que lo que está delante de la X es su vector normal, el coeficiente es A, el que está delante de la Y, el coeficiente es B. Y del punto yo sé que esto es X1 y esto es Y1. Entonces yo tranquilamente puedo ahora reemplazar todo en la ecuación y hacer el cálculo, porque de esta manera es mucho más fácil ubicar los datos. Entonces, si yo quiero calcular la distancia de P a R, y según la fórmula que vimos, ¿cómo era? Quedaría A por X1. A por 1, A menos B sería ahí. Primero hacemos la fórmula y después reemplazamos con los datos, así se ve mejor. B por I1 más C. Y ahora sí. Como decía, creo que habló quién era Sole, ¿no? ¿Habló recién? Sí. Bien. A menos B. Los valores, entonces empezamos a reemplazar. A vale 3 por X1, que vale 1. Después vendría menos 1 por 1 menos 1. por menos 1, que es Y1, Menos 2. Pero sencillo, es cuestión de hacer cuentas. Yo tengo 3 por 1, 3. Después tenemos menos 1 por 1, Más 1. 1, 2 sobre 2, y abajo nos queda Raíz de 10. más 1, raíz de todo esto. Y esto es igual, tenemos 3 más 1, 4 menos 2, 2. Y abajo, raíz de 10. Sería raíz de 10 sobre 5. Y esto sí, racionalizado, es raíz de 10 sobre 5. Esta es la distancia de P a R. Fíjense cómo la fórmula me facilita un montón las cosas. Si yo tengo la ecuación, lo único que tengo que hacer es tratar de pasarla
a la manera implícita y conociendo el punto, generalmente siempre lo voy a tener, porque esa es la idea, ¿no? ¿Cuál es la distancia de ese punto a la recta? Yo voy a poder introducir los datos en la fórmula y me lo da directamente. En vez de tener que hacer todo un cálculo de construir dos rectas perpendiculares, hacer la intersección y todo eso, que sería mucho trabajo. Fíjense que de esta manera, esto es rapidísimo. Es una herramienta muy potente y la van a utilizar mucho en los temas que vienen. No sé si tienen alguna duda, si se entendió, o les quedó algo. Ahora sí se entendió. Y no les quedó alguna duda, algo que no hayan entendido. No, sí se entendió. Como verían, teniendo la fórmula, es sencillo. El tema es, bueno, cuando me dan los datos, lo que yo tengo que hacer es esta. Tengo que hacer pillo y, bueno, acomodar la ecuación para poder visualizar bien los datos que necesito sacar. Y listo, después lo reemplazo en la fórmula y sale redondo. Quedan 3 minutos, un poquito más. ¿Vos tenés que dar algo más? Y eso estaba mirando. Lo que vamos a hacer es volver unos minutitos para dar el Unos minutos, recta, ¿no? y listo. 10, 15 minutos, no más. ¿Sí? Y el de recta es muy corto, porque es ver el ejemplo directamente y ya está. Bueno, corto y volvemos en 2 minutos. Dale. Por ¿listo? última vez. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a ver el último tema, que se llama haz de recta o familias de rectas, que es, básicamente yo tomé el ejercicio 6A de la guía, como para ejemplificarlo, para que ustedes tengan idea de lo que les pide. Generalmente en las de recta hay dos maneras. Tenemos un punto, y me va a pedir todas las rectas que pasen por ese punto, que ustedes saben, por lo que ya vieron en primer año, ¿cuántas rectas pasan por un punto? Infinitas. Claro, yo puedo trazar esta. Entonces justamente eso es lo que me pide. Todas las rectas que pasan por ese punto. Y la otra es todas las rectas, la familia de rectas paralelas. O sea, yo tengo esta recta y me va a pedir esta y así. Son los dos tipos de familias de recta que pide. Entonces lo que vamos a hacer es un ejemplo de eso, como para ya cerrar el tema. Es cortito este tema, así ya los liberamos también. El ejercicio es el 6A de la guía. Bueno, la ecuación de las de recta tiene esta forma. Menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. Bueno, y acá me dice, siendo, sea x sub 0, y sub 0, igual a 8, 2, el punto Q. Esto que está acá, una letra así, es como una enrulada, es el centro de la familia de rectas que me pide. O sea, me va a pedir todas las rectas que pasen por el punto S. Y todo el barrido. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Como me dice que este punto es el x sub 0 y sub 0, lo reemplazamos en la ecuación. Entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar y menos 2 igual a m por x menos 8. ¿Sí? Lo único que hice fue meter el punto Q con las coordenadas de x sub 0 y sub 0 en la ecuación. Y ahora, trabajando un poco esto, nos queda y es igual a m por x menos 8 más 2, ¿verdad? Porque este 2 que está negativo pasa a positivo. Ahora yo puedo hacer la distributiva y me termina quedando mx más menos 8m más 2. Y si ustedes se fijan,
la forma que tiene, esto quedó bien, y esto, o sea, primero, ¿qué nombre tiene esta forma de representar la recta? Esta es la ecuación ¿Explícita? ¿Explícita? explícita. Pues yo tengo A y en función del otro. Entonces, esto quedó bien, esto es MX, y todo esto que está acá es B. Ok. ¿Sí? Entonces, listo. Lo llevamos al GeoGebra. Si ustedes se fijan, yo creé para M un deslizador. Este deslizador en realidad va a tomar algunos valores. Si no, yo tendría que hacerle los bordes más largos para que abarque todos. Fíjense, yo tengo la recta que deducí recién, tengo el punto que es el centro, y si yo muevo el deslizador, fíjense lo que pasa. Yo estoy usando la función de marcar el rastro, para que ustedes puedan ver todas las rectas. Todo ese rastro que va dejando es la familia de rectas. ¿Ven cómo yo muevo el deslizador y se van creando todas las rectas? Sí. Bueno, esto es el haz de rectas. El único inconveniente que tiene esto es que, por un tema de pendiente, yo no puedo obtener la pendiente perpendicular. Entonces, lo que se hace para arreglar esto es, se marca aparte, en este caso sería x igual 8, es el valor del punto que me dieron, y después todo lo demás funciona. Entonces, si yo le daría más valores al deslizador, se acercaría más a la recta azul, y ahí se completa todas las de rectas. ¿Sí? O sea, básicamente las de recta es una variable adelante de la X, entonces claro, me devuelve todas las pendientes posibles a las rectas que pasan por ese punto. De manera similar, lo tenemos a una recta en donde a mí lo que me piden son las familias de rectas paralelas. Ahora el deslizador yo no lo voy a tener adelante de la X, sino lo voy a tener donde va el coeficiente B. Así, cuando yo mueva el deslizador y le dé los diferentes valores, fíjese cómo se van creando todas las rectas paralelas a la que yo tengo. ¿Sí? Nuevamente, el deslizador yo le di valores cortitos, pero si le doy valores más largos se va a hacer todo un barrido mucho más largo. Y todas las rectas son paralelas una con otra. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Es un tema sencillo, pero es interesante trabajar con la familia de rectas. La guía, los ejercicios que están, son cortitos, pero muy buenos. No se entendió bien. Bueno, sin extenderme más, esto sería todo lo de la clase. No sé, Ale, si vos querés agregar algo.